Bueno, continuamos con esta charla con Carlos Raimundi. Nos estaba contando Carlos las enormes diferencias que hay como para aplicar un impuesto a las grandes fortunas y lo relativamente expeditivo que salió el recorte a los salarios. Sí, podría agregar em, bueno, que en todas estas últimas décadas, cómo ha hundido un discurso neoliberal eh, que ha hecho retroceder inclusive la propia conciencia del movimiento trabajador, ¿no? Mm. Porque yo estaba haciendo memoria de dirigentes emblemáticos, dirigentes sindicales emblemáticos. No quiero irme al caso de Agustín Tosco, pero obviamente Saúl Ubaldini no hubiera tolerado ser el representante de una CGT que fija un precedente de aceptar una quita del 25% de salarios. Uh-huh. Ahora, sin ir más lejos, ni José Ignacio Rucci, que no era un santo de mi devoción, hubiera aceptado una quita de 25% de salarios. Y mucho menos lo hubiera aceptado sin discutir, por ejemplo, que si la justificación, si el argumento es que los empresarios tienen pérdidas, bueno, lo mínimo que hay que hacer es decir, muy bien, abran los libros, Sí. es decir, cuando discutamos paritarias, no vamos a discutir únicamente salario o condiciones de trabajo, vamos a discutir la economía de la empresa, porque si ustedes nos hacen participar de las pérdidas de la economía de la empresa, cuando la empresa recupere ganancia, nosotros queremos participar de la ganancia. Es decir, siempre insisto sobre lo mismo. Hay una cuestión económica de por medio, pero antes que eso, hay una cuestión cultural, ¿no? Y después la otra cuestión que yo señalaba ahí en ese texto es que en algún momento vamos a tener que pensar que si cuestionamos un sistema económico, tenemos que cuestionar en algún momento también el sistema institucional que le da sustento, Claro. ¿no? Sí. Porque si no, es decir, no podemos tener la ingenuidad de creer que el sistema institucional no tiene nada que ver con esto de que para bajar salarios basta un minuto con una homologación del ministerio y para poner un impuesto a las grandes fortunas hay que estar meses para ver si, no sé, para no incomodar a los sectores afectados. Entonces me parece que hay que imprimirle una cuota de agilidad y de poder popular a las instituciones para que realmente sirvan a los intereses que tienen que servir, que es al pueblo, ¿no? Y no a las presiones del poder financiero, que ya de por sí tiene mucho poder en sí mismo, como para además interferir sobre la acción de las instituciones democráticas. Sobre esto que comentaste, quería hacer dos preguntas o agregarle dos elementos. Por un lado, ¿cuál es a tu juicio la responsabilidad o la actuación del gobierno en este acuerdo CGT Unión Industrial Argentina? ¿Y cómo evalúas también la representatividad de ese dúo de la CGT? Porque hay otras agrupaciones sindicales menores, como la CTA, por ejemplo, o la Corriente Federal de Trabajadores, que integra la CGT, pero está en disidencia. ¿Cómo te parece que puede jugar eso en este recorte salarial acordado? Bueno, primero, ¿cómo veo al gobierno? Mirá, este es un gobierno que primero está sometido a tremendas presiones, porque asumen una situación de crisis económica muy grande, a la cual se le agrega el estancamiento económico producto del virus, Sí. ¿no? Y de las restricciones a la actividad. Aún así, el gobierno creo que
ha hecho una propuesta, por ejemplo, sobre la deuda muy digna. No se paga durante 3 años, no se acepta hacer ajuste social para contentar a los acreedores, ni a los fondos buitre, ni mucho menos. Ha hecho un trabajo internacional en ese sentido de sostener una posición seria, responsable. Ha congelado cuotas de créditos, ha congelado tarifas, ha asistido a los monotributistas, a los pequeños y medianos empresarios, les ha reducido aportes. Es decir, ha hecho una intervención fuerte. Ahora estamos detrás del impuesto a la riqueza y el funcionamiento de una comisión bicameral que investigue la deuda y establezca responsabilidades económicas, financieras, penales, etc. Quiere decir que es un gobierno que ha reaccionado, además de que nos contiene socialmente desde el punto de vista sanitario, ¿no? Entonces, esto que voy a decir no es una crítica al gobierno, sino, primero hice este reconocimiento muy fuerte, además yo me siento parte de este gobierno. Pero, ¿qué sueño yo que haga en algún momento el gobierno de mis sueños? Ya no es el gobierno sometido a presiones, el gobierno de mis sueños. Que cuando le llevan al Ministerio de Trabajo una homologación de un acuerdo que baja salarios, diga no lo homologo. No lo homologo porque creo que el salario es un derecho adquirido, constitucional, que está en un orden, en un plano de superioridad jurídica respecto de un convenio. Entonces, esa conciencia del movimiento obrero, que el movimiento obrero no asume por sí mismo, no asume a través del liderazgo de sus dirigentes sindicales, la asume a partir del liderazgo de un gobierno popular. Por eso, porque detrás de esto hay una cuestión que es la correlación de fuerzas, donde se dice, y bueno, pero no tengo la suficiente correlación de fuerzas. Miren, una persona cuando milita en política sabe perfectamente que tiene que tener en cuenta de manera fundamental la correlación de fuerzas. Pero antes que eso, hay otra pregunta, que es, si yo conduzco el Estado, ¿he hecho todo lo posible para generar una determinada correlación de fuerzas? Es decir, la correlación de fuerzas no es un concepto estático, es un concepto dinámico. Se crean acontecimientos, se crean espacios políticos, se crea sentido, se crea correlación de fuerzas, ¿no? Y la otra cuestión que vos me preguntabas era sobre el movimiento obrero. Bueno, sí, otros sectores del movimiento obrero que se han pronunciado en contra. Este acuerdo compromete a los sectores que están detrás de quienes firmaron el acuerdo. Quienes no lo firmaron no están comprometidos. El propio Moyano dijo que no iba a firmar, y después estaban ausentes la CTA y demás, ¿no? Así que, bueno, yo creo que a partir de esas grietas que tiene la representación del movimiento de los trabajadores, hay que actuar. Creo también en que en algún momento las bases van a volver a tomar la iniciativa, de la misma manera que le rompieron el atril. Ustedes se acuerdan que en el año, creo que fue 2016 mismo, o 2017, en un acto que se hace en la calle Paseo Colón, sí, estaba el triunvirato de la CGT, pero las bases irrumpieron en el escenario, rompieron el atril, desbarataron el acto y le pedían una fecha al paro general, claro. ¿no? Yo creo que respecto, si se sienten que no están suficientemente representados por ese binomio que antes era un triunvirato, ahora es un binomio de conducción de la CGT, probablemente se complique, digamos, esa situación. No lo sé, la verdad que no lo sé. No, es una cuestión muy dinámica y sobre esto también quería agregar un elemento para que vos nos comentés cómo lo ves también.
Venimos de un periodo inflacionario y seguimos todavía en él, muy, muy importante. El año pasado, si no recuerdo mal, hubo cerca o un poco más del 50% de inflación. Ahora hay un parate económico fenomenal debido a la cuarentena, evidentemente instaurada para salvar miles de vidas, que no nos pase como los países europeos o como Estados Unidos, que tienen miles de muertos. Pero eso afecta directamente los ingresos populares. Y esta medida también afectaría directamente los ingresos populares. ¿A vos te parece que en este marco el gobierno debería rever esta medida que o si tiene posibilidades también, ¿no? Rever esta medida que eh, le ha dado visto bueno a través del Ministerio de Trabajo? Porque en realidad todo este acuerdo viene en contramano de todo lo que ha hecho el gobierno que vos bien detallabas. Sí, a ver, varias cosas. Primero, nosotros también tenemos que ser portadores de un discurso que establezca como falsa la dicotomía entre salud y economía. Okay. Si no se toman todos los recaudos para prevenir el estado sanitario de la población, se termina destruyendo la economía. Porque tendríamos un nivel de contagios que paralizaría la producción. Yo creo que esta cuestión de la salud y la economía tiene dos, los que quieren hacer prevalecer la economía por sobre la salud, tiene dos objetivos. Uno es mantener el nivel de actividad económica para poder sostener su tasa de ganancia. Pero detrás de ese hay otro que me parece más perverso todavía, y es hacerle pisar el palito al gobierno. Ajá. Es decir, hacer que el gobierno flexibilice. Si flexibiliza, se expande la curva de contagio y después ¿a quién van a responsabilizar? Al propio gobierno. Uh-huh. Entonces están queriendo hacer trastabillar al gobierno. Segunda cuestión, si el gobierno podría haber hecho otra cosa, bueno, depende. Depende de la mirada. Yo creo que un gobierno siempre tiene herramientas jurídicas para modificar la realidad. Es decir, vos tenés dos actitudes. Una, podés decir, la ley dice que todo aquello que surja de un convenio colectivo, el Estado no se tiene que meter. Y hay otra, eso es correcto desde un punto de vista jurídico, pero no hay un solo punto de vista jurídico, hay varios puntos de vista jurídicos, depende desde qué lugar vos te parás para mirar y para analizar. Otro punto de vista jurídico igualmente válido es, hay derechos adquiridos que son cuestión de orden público y de los cuales no se puede bajar. Claro. Y entonces, en lugar de basarme yo en ese principio de que el convenio está por encima de lo que el Estado puede hacer, me baso en un principio superior constitucional, que es la igualdad, el bienestar de la sociedad, la justicia social, y hago valer ese principio por encima del convenio. Entonces, siempre creo que hay herramientas para poder trabajar, para poder intervenir. Después, la otra cosa es que es cierto, es una medida, cuando hay un gobierno que intenta inyectar recursos a la economía, esto contrae los recursos de la economía, por lo tanto va a contrapelo de la filosofía que ha sido encarada por el gobierno. Y lo último que te digo tiene que ver con la inflación. Aquí lo que hay que desmentir completamente, definitivamente, es que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Claro. Porque durante los 4 años de macrismo no hubo emisión monetaria, se contrajo la emisión monetaria y sin embargo tuvimos el récord de inflación. ¿Por qué? Porque la causa en la Argentina no es una causa monetaria de la inflación, sino que es una causa estructural, que tiene que ver con la estructura del poder económico.
es decir, con la cartelización de los precios. Ujú. Es decir, los precios no están fijados en términos de cuál es la estructura de costos y la competencia, sino que se elimina la competencia porque está muy oligopolizado, muy concentrado el proceso de formación de precios, y entonces entre 2 o 3 empresas se ponen de acuerdo diciendo yo no voy a competir con vos, voy a acordar con vos que no vamos a bajar los Sí. precios debajo de un umbral, y ese es el causante de la inflación, que se fijan los costos, mejor dicho, los precios, en términos de la tasa de ganancia de las empresas y no de la estructura de costos, ¿no? Entonces, y ahora hay una emisión muy grande, porque efectivamente hay una emisión muy grande, y no, la inflación no reacciona en los mismos A términos de eso, la claro, emisión. exacto. ¿Por qué? Porque no hay actividad privada. Entonces, al no haber recursos desde la actividad privada, ¿quién paga? ¿Quién inyecta los recursos? Una vez más, el Estado. La última cosa que tiene que ver con esto es, bueno, inclusive acabo de ver una encuesta, hace minutos nomás que me llegó, donde hay un nivel de aceptación muy grande a la intervención del Estado sobre el sector de clínicas privadas, sobre la economía y demás. Es decir, hay una especie de revalorización de la cultura popular sobre el Estado y la solidaridad a lo colectivo. Es decir, hemos crecido en conciencia moral. Ahora, ese crecimiento en conciencia moral no se traslada automáticamente a una correlación de fuerza política si no hay intervención concreta sobre los factores generadores de poder, tanto económico como simbólico, ¿no? Es decir, cómo intervenir para que no haya un discurso hegemónico que analice la crisis desde la perspectiva del poder, sino que plantee este tipo de reflexiones, este tipo de análisis, ¿no? También hay que intervenir ahí sobre la democratización de la comunicación. Carlos, te queríamos hacer la última pregunta. Sabemos que tenés otro compromiso dentro de un ratito. En relación a tu próximo rol como embajador argentino en la Organización de Estados Americanos, eh, todos los países del continente están sufriendo en mayor o menor grado el tema de la pandemia por coronavirus. Pero el caso de nuestro vecino más importante y el país desde el punto de vista eje de Latinoamérica, que es Brasil, está sufriendo no solamente la pandemia, sino está sufriendo el gobierno de Jair Bolsonaro, que tiene una actitud negadora, displicente, desastrosa, y que ha sumido al país en una crisis política importante porque buena parte de los gobernadores desobedecen las indicaciones del gobierno federal respecto de la cuarentena, y ha disparado eso unos contagios y una cantidad de muertes impresionantes. Para cerrar la entrevista queríamos que nos des la opinión, tu visión sobre el tema de Brasil en el marco del continente americano, ¿verdad? Bueno, la situación de Brasil le va a complicar mucho la vida a todo el continente porque tiene fronteras prácticamente con todo el continente, y la verdad que es una sociedad que no se siente contenida por la acción del poder político central y que lo ha tenido que reemplazar, ¿no? Reemplazar por el poder militar en algunos lugares, por algunos gobernadores en otros lugares, pero indudablemente la situación de Brasil es muy complicada. La contracara de eso es que el país que ha arrojado el menor número de casos ha sido Venezuela. Uh-huh. Eso nos tiene que llevar a la reflexión también de cuánto vale la organización social y la comunidad entre Estado y sociedad, entre gobierno y sociedad, para poder manejar los distintos aspectos de la vida de un país. Es decir, romper los mitos que ha fundado el poder hegemónico, el poder de comunicación hegemónica, y contrastarlos con la realidad, ¿no? Contrastarlos en el sentido de que Brasil
con un presidente que lamentablemente desprecia los efectos del virus, ha puesto en riesgo a su sociedad y ha batido récords en cuanto a cantidad de enfermos y a cantidad de muertes, desprotegiendo a la sociedad. Y del otro lado, gobiernos que son satanizados por el poder hegemónico de comunicación y que, sin embargo, cuando uno los contrasta con la realidad, ve que la realidad es mucho mejor, mucho más favorable en esos lugares. Hoy me llegaba una encuesta, un mensaje. Vos sabés que Suecia y Cuba tienen una cantidad más o menos parecida de habitantes, y sin embargo, los números de los efectos de la pandemia son completamente distintos. Ahora, cuando vos le ponés a un latinoamericano medio de cuál de los dos países les parece que tiene que tomar como ejemplo, te dice Suecia. Bueno, es la batalla cultural que tenemos que dar a través de nuestra militancia. Claro, por eso te agradezco, Arturo, estos mensajes, este trabajo que vos hacés, esta posibilidad que me das también de comunicarme y de comunicarnos, porque son pequeñas fisuras que vamos metiendo dentro de esa estructura tan compacta, digamos, de los medios hegemónicos. Muy bien. No te molestamos, bueno, no es ninguna molestia para nada. No, sabemos que está recontra ocupado. Hay gente que está muy ocupada ahora con la cuarentena, en toda esta manera nueva de comunicarse, dar charlas, atender todas las necesidades de una organización política, etcétera, etcétera, que se dificulta y además en muchísimo. Mi caso... ¿Vos seguís dando clases? En mi caso, vos sabés que cualquier docente que me esté escuchando creo que me va a dar la razón. Sí, sabemos que están sobrepasados. Convertir la clase presencial en clases virtuales y atender todas las consultas, las devoluciones, las evaluaciones, lleva muchísimo más tiempo que la clase presencial, además porque nos estamos entrenando, ¿no?, en esta nueva metodología, porque no todos los estudiantes y las estudiantes cuentan con las herramientas apropiadas tecnológicas, así que por supuesto que nos lleva tiempo sumado a todo lo que estamos haciendo como militantes. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo, Arturo. Muy bien, Carlos. Le digo a nuestros seguidores que estuvimos en charla con Carlos Raimundi, actual designado embajador argentino en la Organización de Estados Americanos, titular del Partido Solidaridad e Igualdad, dentro del Frente Grande, que a su vez también es parte del Frente de Todos, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Será hasta otra oportunidad. Gracias a vos.